از خون جوانان حرم لاله خدا لاله خدا لاله دمیده بابا من الشيطان الرجيم. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Hoy, el día 8 de Rabi'ul Awwal, es un día importante. Es un día que es el martirio del Imam Hassan Askari, el Imam 11º, padre del Imam Mahdi. Y es el día que Dios eligió al Imam Mahdi como sucesor del Imam Hassan Askari, el sucesor de su padre, Imam de nuestro tiempo, el Imam Mahdi. Entonces, es importante conocer sobre la historia de Imam Hassan Askari, lo que hizo Imam Hassan Askari, la paz sea con él. Imam Hassan Askari. Este Imam Hassan no es el Imam Hassan, hijo de Imam Ali. No. Ya hay más de 200 años de la diferencia entre ellos. 2 siglos de diferencia. Imam Hassan, hijo del Imam Ali, es nieto del profeta sallallahu alaihi wa sallam y es hijo de Fátima, con ella sea la paz. Pero Imam Hassan Askari está en la 11ª generación del Imam Ali alayhi salam. Es nieto del hijo del Imam Rida alayhi salam, el Imam número 11º. ¿Por qué lo llaman Imam Hassan Askari? Askar en idioma árabe significa militar. Por ejemplo, dice, es un hombre Askari, es un hombre militar. ¿Por qué llaman al Imam Hassan Askari? ¿Por qué le dieron ese título? Porque Imam Hassan Askari vivió un muy corto tiempo, 28 años. Y cuando tenía 28 años, 29 años, lo envenenaron, lo mataron muy joven. Toda la vida lo tenía en la cárcel, en un base militar. Sí, hermano. ¿Por qué? Porque los enemigos sabían que Imam Hassan Askari, Imam 11º, va a ser padre del Imam Mahdi. Todos los enemigos lo conocían. Estaban en las fuentes Sunna, en las fuentes Shia. Todo el mundo sabía que de él nace el último Imam y todo el mundo sabía desde las palabras del excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que él y su hijo tienen mucha importancia y Imam Mahdi es quien derrota a los opresores, derrotará a los podemos decir arrogantes. Entonces todos los opresores de ese tiempo, el reino de los abásides, estaban muy preocupados por el nacimiento del Imam Mahdi. No sabían cuándo va a nacer. Entonces siempre tenían a Imam Hassan Askari bajo la vigilia, a veces en la cárcel, a veces en un base militar. Imam Hassan Askari nació en el año 232 de Hejira. Vamos a ver, en calendario cristiano va a ser 846 en calendario cristiano. ¿Dónde? Algunos historiadores dicen en Arabia, en la ciudad Medina. Algunos otros dicen no, nació en Samirra, porque su padre, Imam Hadi, Imam Ali ibn Muhammad ibn Ali ibn Musa, Imam Hadi, el imam número 10. Imam Hadi, quien lo envenenaron cuando tenía 42 años. Muy joven también. ¿Sí? Imam Hadi alayhi salam. Su padre también pasó la vida en esa ciudad que hoy en día está en el norte de Irak, se llama Samirra. Y el nombre original era Sorramarra'a, una ciudad bellísima al lado de Tegres, un río importante en Irak. Y significa el nombre de esa ciudad, Sorramarra'a, Samirra, la ciudad que da alegría a quien la observa. Que si solo viendo esa ciudad te da mucha alegría, porque es una ciudad muy verde. Bueno,
Imam Hadi, padre de Imam Hassan Askari, también pasó la vida en la cárcel bajo la vigilancia militar. Entonces, a Imam Hadi, padre de Imam Askari, también lo dicen Askariyain, dos que estaban vigilados en un base militar. Muy oprimidos. Imam Hassan Askari es famoso con su pureza y nobleza antes de los sabios sunitas. Quiere decir, cuando lo nombran a él, los grandes sabios de aquel tiempo siempre lo nombraban con mucho respeto y lo conocían como el más sabio de su tiempo. Imam solo vivió 28 años y lo envenenaron en el día 8 de Rabi'ul Awwal, como ese mes. Rabi'ul Awwal, como hoy. Para ustedes, mañana. Para nosotros estamos en el día domingo, para ustedes que están sábado por la noche, ¿sí? Como ese domingo. En calendario cristiano va a ser el día 1 de enero del año 874 después de Cristo. 874. ¿Quién lo envenenó y mandó a matarlo? El califa abáside, Mu'tamad. Mu'tamad, el califa abáside, pensaba y tenía mucho miedo que Imam Hassan Askari quiera tomar el poder. ¿Por qué? Porque la gente amaba a esa persona tan virtuosa, Imam Hassan Askari. Vamos a ver algunas virtudes de Imam Hassan Askari alayhi salam. Aunque Imam Hassan Askari alayhi salam, mucha de su vida bendita estaba en la cárcel o en base militar vigilada, podemos decir limitada, una vida muy limitada, pero él pudo fundar y profundizar la red de la influencia de los Shia. Una cosa que podemos decir fundador de los Shia de hoy, uno de los fundadores tras otros imames, era Imam Hassan Askari alayhi salam. Él es quien preparó el terreno para que los Shias creyeran en Imam Mahdi. Él siempre enseñaba a sus alumnos que mi hijo, Imam Mahdi, va a venir. ¿Quién va a poner el gobierno de los justos? Vamos a ver, queridos hermanos, cómo Imam contactaba con sus compañeros, con sus alumnos, con sus discípulos. Porque Imam tenía una red grande en todas las ciudades. Tenía representantes por todo lado. Y Imam tenía un sistema, podemos decir, muy inteligente en contra de espionaje de los enemigos. Porque los enemigos siempre le estaban espiando, siempre le estaban acechando, siempre le estaban controlando, vigilando por todo lado. Y Imam Hassan Askari alayhi salam, a pesar de todos estos controles, podía llevar su mensaje, enviar sus cartas a sus seguidores y así manejar el tema. Y la escuela Shia existe gracias al Imam Hassan Askari alayhi salam. Es una cosa que muchos no lo saben, que Imam, bajo la vigilancia militar, espionaje fuerte de los enemigos, Imam hizo tácticas contra espionajes. Imam era una personalidad muy política, muy sabia, muy pura, muy inteligente. Una persona que es seguidor, es Shia, seguidor de Ahlul Bayt alayhimus salam, es Shia de ellos, ya va a ser inteligente. Imam nunca dejaba que se pongan en evidencia sus contactos, que los enemigos conozcan quiénes son los contactos. Por ejemplo, cada vez que llamaban al imam para comparecer al palacio de rey, de califa, en el camino mucha gente venía a ver porque creían que él es la persona sobreviviente de la familia de Ahlul Bayt alayhimus salam. Mucha gente venía. Mientras Imam pasaba del bazar, entre mercado antiguo, de su casa bajo la vigila hasta Palacio Real, en ese camino, muy escondidamente, intercambiaba cartas.
él y sus siervos. Interesante, hermanos. Qué inteligente era Imam. Y ellos siempre lo hacían controles, pero Imam igual pasaba todos los controles. Y, por ejemplo, uno de los compañeros del Imam, eso lo dice Sheikh Tusi, dice que siempre ellos estaban esperando cuando Imam sale de esa base militar y en el camino podrían acercarse de alguna otra forma haciendo sus preguntas o intercambiando las cartas. Uno de ellos es Ali ibn Ja'far Halabi. Dice, en uno de esos días que Imam lo habían llamado para comparecer ante el califa, entonces en el camino quisimos acercarnos al Imam y de repente nos llegó una carta. Dice, del Imam, dice, hoy ni me van a saludar. Hoy ni me van a saludar porque todo está bajo la vigilancia. Y no existe seguridad hoy. No existe, podemos decir, no es tan seguro que me acerquen, porque lo están vigilando mal. Y quien me acerca, acabarán con él. Entonces ya, Imam hace esa carta a todos ya todos saben, hoy Imam sale y nadie le acerca al Imam ni saluda. Imam pasa al palacio del califa y vuelve. Varias veces encarcelaron al Imam. Y Imam Hassan Askari al-Islam era tan virtuoso, incluso sus enemigos, que por supuesto eran sunnas, lo reconocieron como el más virtuoso de su tiempo. Vamos a ver algunas virtudes del Imam. Unos de familia del profeta, que eran uno de los descendientes de Imam Musa ibn Ja'far, su nombre era Muhammad ibn Ali ibn Ibrahim ibn Musa ibn Ja'far. Era un hombre pobre, descendiente de un imán, pero pobre. Y una vez su hijo dice, papá, vamos a visitar a Imam Hassan Askari, porque es muy generoso. Dice, vamos. Aunque esa gente, muchos de los descendientes de los imames, sí estaban en el camino correcto. Pero algunos, por sus intereses políticos, intereses materiales, habían sido desviados. Y ellos eran de los desviados. Bueno, una familiar, pero desviado, se acerca al Imam Hassan Askari. En el camino, el hijo dice a papá, sería bueno que Imam Hassan Askari nos dé 500 monedas de plata. Porque 200 necesitamos para la ropa, 200 para la deuda y 100 para otros gastos. Entonces, su papá dice, sí, la verdad necesitamos ese 500. Y el hijo, sin decir a su papá, piensa, dice, ojalá Imam Hassan Askari también daría a mí 300 monedas más. 500 para mi papá, 300 para mí, para mis gastos. 100 porque necesito comprar un caballo, 100 para otros gastos y 100 para comprar ropas. Dice, cuando entramos en la casa de Imam Hassan Askari alayhi salam, Imam nos recibió con mucho respeto y nos preguntó, ¿por qué antes no habían venido a visitarme? Siempre están bienvenidos. Entonces yo decía, es que la verdad somos una familia pobre, nos daba pena venir a visitarte. Usted tan noble, una persona con tanta reputación, tan importancia. Y ya, estaban sentados sin decir nada. No dijeron nada más. Imam Hassan Askari ordenó. Trajeron 2 sacos de plata. Lo primero dio a papá. Lo contaron, era 500 monedas. Y el segundo lo dio a su hijo. Era 300 monedas. Lo mismo que habían tenido en la intención. Sin que ellos lo nombren. Imam Hassan Askari al-Islam tuvo muchos otros milagros. Y todos esos milagros eran para que la gente creyera en lo que es el camino de Dios. Otra de las virtudes dice que ellos habían ordenado encarcelar al imam. Y los que acercaban más al imam, incluso eran, por ejemplo, los carceleros, los que eran encargados de las cárceles, o los que eran encargados de molestar al imam. Quien se acercaba más al imam se convertiría a un devoto creyente.
cuando veía que Imam todo el tiempo está rezando, ayunando. Un político y a la vez un devoto. Eso es carácter especial de la escuela Shia, hermanos. Porque generalmente una persona que va a hacer política, buscador del poder, va a ser una persona asesina, va a ser una persona, podemos decir, cobarde. A veces hace cosas muy feas, va a ser mentiroso. Quiere decir, hoy en día, hablando de que una persona puede ser política y a la vez muy mística, es una contradicción grande que nadie lo puede creer. Porque muchos políticos son mujeriegos, corruptos, buscan dinero, plata, fama. Pero esto es el carácter especial del Islam y la escuela Shia. Y los imames nos dieron ese ejemplo, que hoy en día nosotros lo tenemos en Wali Faqih, el Imam Khomeini, en Ayatollah Khomeini. Político y a la vez místico. Uno de los enemigos del imam, su hijo narra, Ahmad ibn Ubaidullah ibn Khaqan, muy cercano al poder, a los abásides. Su hijo dice, a mí me molestaba que mi padre admira en público al imam Hassan Askari alayhi salam. Yo me acerqué a mi papá, papá, cuídese mucho. ¿Por qué hablas tan bueno del imam Hassan Askari y sabes que es enemigo del poder? ¿Por qué lo haces? Y su papá dice, hijo mío, entre todo el mundo, todos los militares, políticos, entre todos los alawitas, que es decir, los descendientes de Ahlul Bayt, el más virtuoso, el más generoso, el más noble, el más sabio que he conocido es Hassan Askari. Siempre cuando habla bien de todos los demás. Habla bien de los demás. Mira, los políticos lo que hacen siempre hablan mal de los demás. Pero Imam Hassan Askari alayhi salam es un político, pero siempre habla bien de los demás. Quiere decir, su lengua es benigna, benevolente en lo que dice. Entonces él dice, un día, ese Ubaidullah ibn Khaqan ya no permitía que la gente sin cita previa le acerque, porque era ministro de los abásides. Su hijo dice, de repente llegó el servidor de mi papá, dijo, mira, llegó Ibn Rida. Imam Hassan Askari lo llamaban Ibn Rida, porque Imam Reza era muy conocido. Entonces, él era hijo del nieto de Imam Reza. Así que lo llamaban también Ibn Reza, hijo de Imam Reza. Entonces dice, llegó Ibn Rida. Dice, a mí me sorprendió cómo mi padre se levantó y fue a recibir a Imam Hassan Askari. Lo trajo, lo acercó, se sentó al lado de Imam. Mostró todo cariño, respeto, admiración. Incluso dijo a Imam Hassan Askari, yo me doy mi vida por ti y la vida de mis padres por ti. Y eso dijo que yo me quedé, la verdad, boca abierta. ¿Qué está pasando aquí? Mi padre es ministro del poder de los abásides y imam es un político que todo el mundo conoce que rechaza a los abásides. Porque imam era tan virtuoso. Entonces dice, yo me preocupé bastante. Me enojé incluso y fui a retar a mi papá. Papá, ¿qué te pasa? Y mi padre dijo, hijo mío, ese hombre es el gran imam de los Shias. Es la gran personalidad que conozco de toda la familia del profeta. Es la única persona que merece ser sucesor del profeta en ese tiempo. Es la única persona que tiene tantas virtudes como la pureza, la grandeza, la nobleza. Tiene su alma purificado. Es un hombre devoto. No tiene deseo material. No es ambicioso. Es una persona que es perfecta en adoración a Dios. Tiene buenos modales. Es una persona modesta y generosa y piadosa. Entonces, ¿cómo no lo voy a respetar? ¿Cómo no lo voy a amar, aunque sea enemigo del poder?
a lo cual yo estoy sirviendo al poder, pero por plata. Pero la verdad, cuando lo veo, no puedo rechazar las virtudes del imam. Entonces dice, Ibn Rida Abu Muhammad, Imam Hassan Askari alayhi salam, era la personalidad más grande y más noble en todos esos tiempos. Y mira, Ahlul Bayt alayhimus salam competían a los califas ¿en qué? Que ya lo que amenazaba el poder de los califas era la nobleza de Ahlul Bayt alayhimus salam. Nobleza no es en la plata, la sangre, no. La nobleza en la actitud, en la sabiduría, en el conocimiento, en la forma de ser. Hermano, nosotros somos musulmanes. ¿Cómo debemos competir a otras religiones? Con la bondad, con el mejor ejemplo que estamos dando. Eso preocupa a los enemigos. Mira, cuando encarcelaron a Imam, pasó un tiempo y los espías informaron al califa que en la cárcel a Imam Hassan Askari alayhi salam, que es prisionero, le respetan como un rey. Y califa, muy molesto, envió a ¿qué está pasando? Las agentes de califa llegaron, preguntaron, ¿qué está pasando aquí? Hemos ordenado que a Hassan Askari lo meten en la cárcel y lo están respetando tanto como rey. El jefe de la cárcel, que se llamaba Salih ibn Wasif. Salih ibn Wasif dice, la verdad, yo no tengo la culpa. Yo busqué a dos de los peores malvados que conocía. De los peores, como lo dicen los hermanos venezolanos, malandros. Yo lo puse a dos malandros, a esos malvados, encargados de la cárcel de Hassan Askari, de Imam Hassan Askari. Yo les ordené que sean de la peor forma que pueden tratar a Imam Hassan Askari. Lo más irrespetuoso que pueden ser, lo más torturador, todo lo peor que pueden tratar a Imam Hassan Askari. Pasó un tiempo. Yo veo que los que son encargados de la cárcel ya se convirtieron a devotos que todo el tiempo están rezando en la cárcel. Y cuando yo les pregunto, ustedes los malvados, ¿están rezando y ayunan los días? ¿Qué les pasa? Dicen que de lo que hemos visto, de la belleza de la adoración de Hassan Askari, como ese siervo devoto de Dios adora a Dios, cómo reza, cómo llora, cómo suplica. No podemos resistir. Mira, hermano, eso es la belleza espiritual. Cuando tu rezo sea un rezo verdadero, los seres humanos no pueden resistir. Cuando vean esa nobleza, esa grandeza, ¿cómo rezas? Entonces dice, nosotros ya de enemigo nos hemos convertido a seguidores, discípulos de Imam Hassan Askari. Esos dos carceleros se convirtieron a dos devotos de ese tiempo. Malandros, malvados, se convirtieron a devotos. Solo estando con Imam Hassan Askari alayhi salam un par de días, viendo la vida noble de Imam Hassan Askari alayhi salam. Desde niño, Imam Hassan Askari alayhi salam era noble. Un día Bohlul, una persona muy famosa, era muy sabia, pero cuando le quisieron poner como ministro de califa, él, para no aceptarlo, empezó a fingir que es un loco. Es muy famoso los anécdotas de Bohlul. No dice un día Bohlul, cuando Imam era niño, de unos 5, 6 años. Vio a Imam Hassan Askari alayhi salam en la calle. Y los niños de la misma edad estaban jugando y él ahí observando y llorando. Bohlul dice, yo pensaba que él, porque le falta algún juguete, cosa así, entonces está llorando. Yo me acerqué y le dije, mira, hijo del mensajero de Dios, Ya ibn Rasulullah, ¿qué te pasa? ¿Qué te falta? Si necesitas algún juguete, yo te lo voy a comprar.
Entonces Imam Hassan Askari, siendo niño de 5 o 6 años, le dice: Ya qalil al-aql, ma lil-la'b khuliqna. O persona que finges ser, podemos decir, te finges como estúpida, pero Bohlul era muy sabio. Entonces Imam Hassan Askari alayhi salam le dice, siendo niño, dice: para juego Dios no nos ha creado. Dios no nos ha creado para jugar. Entonces, Bohlul, ese sabio, le pregunta: ¿por qué Dios nos ha creado? Imam Hassan Askari, 5 o 6 años, dice: Lil ilmi wal ibada, para la sabiduría y para adorar a Dios. Entonces, Bohlul se queda sorprendido. ¿Cómo ese nieto del profeta habla? Y entonces Imam Hassan Askari alayhi salam recita esa ley del Sagrado Corán, Sura Al-Mu'minun, ley 115. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. ¿Acaso supongáis que les hemos creado en vano y que no van a tener la vuelta hacia nosotros? ¿Qué supongáis? ¿Qué suponen? Entonces Bohlul, viendo todo eso, se desmaya viendo grandeza espiritual de ese hijo. Y cuando se va a volver en sí, Imam Hassan Askari le va a recitar poesías llenas de sabiduría sobre el mundo material, que no vale la pena dedicar la vida. La vida es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Y perderlo solo en cosas materiales y perdiendo más allá. Y Bohlul se queda aún más sorprendido. Bueno, vamos a ver otras virtudes de Imam Hassan Askari. La verdad, la vida de Imam Hassan Askari está llena de milagros. Un día, entre un enemigo de Imam y algunos seguidores de Imam, hubo una discusión. Ese enemigo dijo: eso no es Imam. Para que les voy a demostrar que eso no es Imam, le voy a escribir una carta con la tinta de agua. Tinta es negra, ¿sí? Él dice: con agua voy a escribir una carta. Toma su pluma, con agua escribe su carta. Usted ve papel blanco, sin nada. Dice él: si va a responderme esa carta, ya voy a creer en lo que dice. Enviará esa carta, que es un papel blanco. Entre otras cartas, llega al Imam Hassan Askari alayhi salam. Imam Hassan Askari le va a responder todas las preguntas que ha escrito con agua. Lo va a responder. Incluso le va a informar de más detalles sobre sus padres, sus familiares y todo. La persona que es enemiga de Ahlul Bayt, cuando ve eso, dice: no puede ser. No puede ser. Se sorprende tanto y después ya va a saber que aquí está la nobleza espiritual. Aquí está el conocimiento divino. Aquí está la ciencia oculta. Aquí está el camino de Dios. Y entonces se va a convertir en uno de los seguidores de Ahlul Bayt alayhimus salam. Incluso muchos cristianos se convirtieron al Islam gracias al Imam Hassan Askari alayhi salam. Uno de ellos era el gran devoto monje del monasterio Aqul. En aquel entonces era de los grandes sabios cristianos, y cuando vio los milagros de Imam Hassan Askari alayhi salam, entonces se cambió y se convirtió al Islam. Cuando le preguntaron: ¿qué te pasa? Un gran monje, un gran hombre de Dios, un gran hombre cristiano, ¿cómo va a convertirse al Islam? Él responde así: encontré el ejemplo de Jesús en ese gran hombre, por eso me convertí al Islam. Y él dice: yo vi las señales
argumentos que tenía Jesús, hijo de María. Entonces, él dedicó toda la vida sirviendo al Imam Hassan Askari alayhi salam. En otra historia que los historiadores lo han narrado sobre Imam Hassan Askari alayhi salam, dice que era un gran sacerdote cristiano, se llamaba Anush al-Nasrani. Anush al-Nasrani era el sacerdote en ese tiempo que vivía en capital, muy cercano al poder. Entonces tenía 2 hijos y los 2 hijos se enfermaron. Él pidió al califa que por favor diga a Hassan Askari, Imam Hassan Askari, que está en la cárcel, que vaya a visitar a mis hijos, porque nosotros creemos, el cristiano, el sacerdote cristiano dice, nosotros creemos que en ellos, que son los descendientes del último profeta de Dios, en ellos sí está la bendición de Dios. Y él, con el permiso de Dios, puede curar a mis hijos. Entonces, el representante del califa, Abu Ja'far, va donde la casa de Imam Hassan Askari alayhi salam, le informa que ese sacerdote cristiano cercano al califa pide que tú vayas a visitar a él. Entonces Imam Hassan Askari alayhi salam con un par de sus compañeros se va a casa de ese gran sacerdote cristiano. Cuando llega, Imam dice a sus compañeros, Alhamdulillahi alladhi ja'ala an-nasara a'raf bihaqqina min al-muslimin. Gracias a Dios que puso la sabiduría en ese cristiano y nos reconoce, ese hombre cristiano nos reconoce que Dios nos ha elegido y que Dios puso la bendición suya en nosotros. Pero a veces hay musulmanes que lo ignoran. Entonces Imam Hassan Askari alayhi salam llega a la casa de ese hombre cristiano, ese sacerdote, Anush al-Nasrani. Él tiene la Biblia en la mano. Y cuando llega Imam Hassan Askari alayhi salam, lo recibe con un par de otros curas, sacerdote y todo. Entonces dice, te pido por Jesús, te pido por ese evangelio, por esa Biblia, lo que tengo en la mano. Primero te pido disculpa por haberte molestado y haciéndote llegar a este lugar. Pero sabe que nosotros creemos en ese mismísimo libro que tengo en mi mano, que Dios ha elegido a vosotros. Y ustedes son portadores de la bendición de Dios. Entonces Imam Hassan Askari alayhi salam va a hacer la súplica y dice, ese hijo tuyo se va a quedar y Dios lo va a recuperar. Él se va a convertir al Islam y va a ser seguidor nuestro. El otro hijo, en 3 días, Dios te lo va a quitar. Ese sacerdote cristiano dice, oh nuestro Señor, nuestro agradecimiento a ti y a Dios que te ha enviado. Y gracias a Dios que ese hijo mío que se va a quedar, va a ser guiado y va a ser musulmán y va a ser seguidor de Ahlul Bayt alayhimus salam. Entonces los curas que están a su alrededor y muy sorprendidos a ese sacerdote dicen, ¿estás feliz que tu hijo se convierta al Islam? Él dice, por supuesto. Dice, ¿qué te pasa? Si está feliz, entonces tú, ¿por qué no te vas a convertir al Islam? Entonces el sacerdote va a revelar un secreto. Dice, hace años que yo me convertí y sigo a Imam Hassan Askari alayhi salam. Hace años. Imam Hassan Askari alayhi salam dice, eso es cierto. Eso es cierto. Es un hombre que Dios lo ha guiado al camino correcto. Entonces ese hijo de él, uno en 3 días va a morir y el otro va a quedar y se va a convertir en uno de los discípulos de Ahlul Bayt alayhimus salam. Imam Hassan Askari alayhi salam siempre ayuda a los pobres, a los necesitados y ordena a los Shia, como carácter de buen Shia, ayudar a los necesitados. Incluso en una palabra de Imam Hassan Askari alayhi salam, él dice, una de las puertas del paraíso se llama la puerta de la bondad, Babul Ma'ruf. La persona que sirve a los demás, sirve al prójimo, entrará por esa puerta del paraíso.
La persona que dedica la vida al servicio de los demás entrará en esa puerta del paraíso. Imam Hassan Askari alayhi salam dice: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام. La verdadera adoración a Dios no es solamente dedicando todo tu tiempo al rezo y al ayuno. Por supuesto hay que ayunar, hay que rezar, pero eso no es toda la mejor forma de adoración a Dios, dedicar solo a eso. No. Es en pensar, en reflexionar, hermano. Dios no quiere siervos ciegos. Dios quiere que tú a través del conocimiento lo adores. Dios quiere a los sabios que lo adoren. Imam Hassan Askari alayhi salam daba mucha importancia al rezo. De tal modo que un compañero de Imam dice, Imam estaba escribiendo una carta y era de un asunto bastante importante de urgencia. Imam estaba escribiéndole hasta que de repente llegó el momento de rezo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Cuando llegó el momento de rezo, Imam dejó su pluma, su carta, a la mitad. Fue a rezar. Hizo su rezo. Después volvió a completar su carta urgente. ¿Acaso nosotros somos así? Cuando llega el momento de rezo, dejamos el asunto de emergencia, de urgencia, ya. Vamos a rezar. Es el momento de rezo. Es momento de Dios. O lo vamos a aplazar para cuando podemos, para cuando ya nos da tiempo. Imam Hassan Askari alayhi salam tenía estos podemos decir, dos caracteres. Adorar a Dios, servir al prójimo. Eso, lo que siempre hemos dicho, eso es el Islam. Abu Hashem Ja'fari, un compañero pobre del imam, dice que ya un tiempo me estaba pasando muy duro y quise escribir mis asuntos en una carta y pasando la carta al Imam Hassan Askari alayhi salam. Pero me dio pena pedir ayuda y Imam está en esa situación vigilada, podemos decir, en un base militar y todo. Entonces me daba pena escribirlo, no lo escribí. Un día que hubo una oportunidad para acercarme al Imam Hassan Askari alayhi salam, pude entrar en su casa. En cuando entré en la casa de Imam me dio un saco con 100 monedas de oro y ahí estaba una carta. En la carta dijo: cuando necesitas algo, querido hermano, no te da pena, pídalo a nosotros, estamos para servirte. Y con el permiso de Dios vas a llegar a lo que buscas. Así trataba a sus amigos, a los compañeros. ¿Nosotros somos así? Imam Hassan Askari alayhi salam en sus cartas tiene muy buenas enseñanzas y podemos decir, Imam Hassan Askari es quien prepara a los Shia para que puedan sobrevivir después de su martirio en el tiempo cuando Imam Mahdi, el hijo de Imam Hassan Askari alayhi salam, está oculto. En el tiempo de Ghaiba, cuando Imam Mahdi está oculto, ¿cómo los Shia van a sobrevivir? Gracias a Imam Hassan Askari alayhi salam, por las cartas que hace a los sabios, a esa gran red de influencia que tiene. En una de esas cartas que Imam Hassan Askari hace a Ali ibn Husayn ibn Babawayh Qummi, un gran sabio de la ciudad de Qum, de mi ciudad, Imam le dice: ten paciencia y espere, anhele al-Faraj, la venida del Imam Mahdi. Espéralo. Que el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dice: el mejor acto de mi comunidad es preparar el terreno para la venida del Imam Mahdi. Nuestros Shia siempre estarán tristes, llorando para la venida del Imam Mahdi, hasta que aparezca mi hijo, quien el mensajero de Dios dio la buena nueva de su venida, quien llenará la tierra de la bondad, de la justicia, de la equidad, quien derrotará a los opresores de la tierra, quien
derrotará a los arrogantes de la tierra. Entonces Imam Hassan Askari alayhi salam dice a ese gran sabio: oh gran hombre de Dios, oh hombre de confianza, oh mi jurisconsulto. Lo llama, dice, faqih man, mi jurisconsulto. Quiere decir, Imam lo reconoce a ese gran sabio de Qom, que después va a ser padre de Sheikh Saduq. Ten paciencia. Ordena a los Shia, a los grandes seguidores nuestros, que tengan la paciencia. Y entonces Imam recita esa ley del Sagrado Corán, escribe esa ley en esa carta, que es de Sura Al-Qasas, capítulo 28 del Sagrado Corán, aleya 83, en la cual Dios dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Esa tierra pertenece a Dios. Esto lo hemos puesto para quienes no van a ser arrogantes en la tierra, no buscan la corrupción en la tierra, y el final feliz será solamente para los piadosos. Entonces, Imam Hassan Askari en esta carta dice: la paz y la misericordia de Dios y la bendición de Dios para ti y para todos los seguidores verdaderos de Ahlul Bayt alayhi salam. Imam tenía representantes en cada zona. Por ejemplo, Ahmad ibn Ishaq Ash'ari es el representante del Imam en la ciudad de Qom. Rayyan ibn Salt Baghdadi Khorasani Ash'ari está en Bagdad. Ayyub ibn Nuh ibn Darraj está en Kufa, en Irak. Ali ibn Ja'far Hamani Barmaki está en ciudad de Mecca, en Arabia. Abdullah ibn Hamdawi Bayhaqi está en Neishabur, el noreste de Irán. En cada lugar, Imam pone un representante. Incluso, Imam, cuando va a tener una visita, a veces recibe a la gente y él está detrás de una cortina. Pone la cortina, está detrás. Y ahí mentalmente, psicológicamente está preparando a la gente. Va a estar un tiempo que el último Imam estará oculto. Él está presente, pero dice: voy a sentar detrás de la cortina. Y pone la cortina y la gente está en otro lado de la cortina. Imam habla detrás de la cortina con ellos, preparándoles. Muchas veces dice: no vayan donde mí, vayan donde mi representante. El dinero lo entregan a él. ¿Sí? El Homs, la quinta parte de lo que es la ganancia anual, que hay que pagarlo al Imam. Imam dice: páguenlo a los sabios. Lo que hoy en día nosotros, por ejemplo, pagamos a Ayatollah Khamenei. Todos los creyentes, seguidores, los shias de Ahlul Bayt alayhim salam, lo pagan al sabio, al Ayatollah que le siguen, que en este caso, que mayoría de nosotros seguimos al Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. La quinta parte de lo que ganamos anualmente lo pagamos, es Homs. Ese dinero se va a dedicarse solamente a difusión del Islam en todo lado. Bueno, vamos a hablar de la esposa de Imam Hassan Askari alayhi salam. ¿Acaso Imam Hassan Askari alayhi salam tuvo hijos? Los enemigos dicen no. El Imam 11 murió bajo la vigilancia y los enemigos que estaban esperando que nazca su hijo para que lo maten, no encontraron su hijo, quiere decir no tuvo hijo. Pero en los relatos, narraciones, las fuentes de la escuela Shia, nosotros queremos que sí que tuvo hijo. Pero Dios lo escondió de los enemigos. ¿De quién tuvo hijo? Vamos a ver. La esposa del Imam Hassan Askari alayhi salam, su nombre era Narges o Narges. También otros nombres han dicho sobre ella. ¿Quién era ella? Según muchas fuentes islámicas Shia, dice que ella era una princesa de Roma, de Bizantina, para decirlo mejor. Entonces, ella era descendiente del San Pedro, Kifa, el sucesor de Jesús, la paz sea con ellos. Ella era una mujer noble, era cristiana, romana mejor dicho, bizantina,
y descendiente de San Pedro. Entonces ella en el sueño vio al mensajero de Dios, a excelentísima Fátima. Y Ahlul Bayt, que profeta del Islam, vino para pedir la mano de ella. Cuando ella tuvo ese sueño, entonces le dieron, podemos decir, le explicaron los pasos. Cómo debe escapar de Roma para llegar donde Imam Hassan Askari alayhi salam en el norte de Irak. Entonces ella escapó del Palacio Real, una princesa, y entró en la zona de la guerra y hizo que se convierta como una prisionera. Entonces, dentro de las prisioneras, llegó a capital de aquel entonces. Entonces, Imam Hassan Askari alayhi salam, que por el milagro de Dios sabía toda esa historia, dio una carta en un sobre rojo, ¿sí? Y en otro sobre rojo, 200 monedas de oro. Y lo envió junto con un discípulo de Imam. Entonces, ese discípulo llegó, Bashar ibn Suleiman se llamaba, ¿sí? Entonces fue al mercado de los esclavos, porque en aquel entonces vendían a los prisioneros de la guerra como esclavos. En todo lado del mundo era así. Los abásides también, que no eran de Dios, nada, corruptos. Entonces dice, va a buscar la dirección que Imam se la da. Dice, vete donde podemos decir, un comerciante de esclavos se llama Amr ibn Yazid. Cuando llegas donde él tiene una prisionera, una esclava que no quiere venderla. ¿Por qué? Porque ella está, podemos decir, diciendo algo con voz alta en su idioma, romana, no sé qué. ¿Qué dice? Aunque tengas la riqueza de Salomón y rey David, el hijo del rey David, no les voy a entregar mi vida. Es una esclava, es una prisionera, pero grita así. Y tiene los cabellos todo cubierto. Así que no me acerquéis. A todos los compradores ella grita y dice esto. El comerciante de esclavo, Amr ibn Yazid, está muy preocupado porque no puede vender a esa esclava, a esa prisionera. Entonces, el enviado del imam le acerca a ese comerciante. Dice, mira, yo quiero comprarte la esclava. Dice, ¿cuál? La prisionera. ¿Cuál? La que tiene detrás. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Y él dice, tengo una carta para ella. Es que ella no quiere que sea vendida. No. Entrega esa carta a ella. Y ella solo espera el enviado del imam. De repente le llega la carta del imam. En su idioma. Y cuando lo empieza a leer, ya sabe, ese sueño está realizándose. Va a ser la madre del imam Mahdi. Y ella, cuando ve la carta del imam Hassan Askari, lo besa, lo pone sobre su ojo. Y dice, ¿dónde está mi señor? Entonces, el enviado del imam entrega el dinero a ese comerciante y la acompaña hasta la casa del imam. Y ella no puede, podemos decir, aguantar y empieza a llorar y llorar. Porque solamente quiere unirse al imam Hassan Askari alayhi salam. Y ella va a ser la mamá del imam Mahdi. Así que el imam Mahdi, en parte paterna, es descendiente del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam. En la parte materna, es descendiente de, podemos decir, del profeta Isaac, Jacob, Israel. Entonces, dos líneas proféticas, Ismael, Isaac, se juntan con el imam Mahdi. Es muy interesante. Por eso Imam Mahdi alayhi salam, la paz sea con él, puede juntar el mundo, puede unir entre los musulmanes y los cristianos. Porque los cristianos también lo van a reconocer. Bueno, cuando van a envenenar al Imam Hassan Askari alayhi salam,
no se atreven a matarlo, a asesinarlo, como han hecho con Imam Hussein alayhi salam. ¿Sabe por qué? Porque ya será el final de ellos. Porque ya han visto lo que pasó a Yazid ibn Muawiyah, a los omeyas, cuando derramó la sangre de Imam Hussein alayhi salam. Entonces, muy cobarde, van a envenenar al Imam Hassan Askari alayhi salam. Cuando Imam ya tiene solo 28 años, muy joven, lo van a envenenar, lo matan. Toda la ciudad de Samarra se pone triste, todo el mundo llora, los mercados se cierran, todos los nobles de todas partes vienen a participar en el entierro del imam. Todo el mundo llora, dice, falleció Ibn Reza. Es como un día del juicio final. Imam tiene un hermano. Mira, hermano, escucha esa parte importantísima de esa charla. Imam Hassan Askari tiene un hermano. Hermano se llama Ja'far, el mentiroso, Kazab. Ja'far el mentiroso. ¿Por qué? Porque es un corrupto. ¿Puede ser? Sí. Esto que en tus venas corre la sangre del imam, que seas hijo de un imam, hermano de otro imam, tío del imam Mahdi, no te hará infalible, hermano. Tus actos son lo que te van a salvar, no tu sangre. Era corrupto. Era una persona que era bebedor, alcohólico. Una persona de apuestas. En aquel entonces no era casinos, pero era muchas apuestas. Y también tocaba guitarra, tocaba todo, tambores. En aquel entonces eran tambores. De baile, danza, cosas de perversión. Y él buscaba ser sucesor del Imam Hassan Askari alayhi salam. Cuando va a ver su hermano, ha fallecido, está feliz. Y ya va a hablar con Califa, dice, yo les entrego tantas miles de monedas de oro para que me reconozcáis a mí, corrupto, Ja'far ibn Kazab, a mí reconozcáis como el imam de los Shia. Los califas, a base lo rechazan. Él viene a rezar al cuerpo del imam Hassan Askari alayhi salam. Pero aquí pasa una cosa importante. Abul Adyan es un compañero del imam Hassan Askari alayhi salam. Llega a imam y lleva cartas del imam a una ciudad que se llama Madain. Está en el sur de Bagdad. Y ese viaje durará 14 días. De Samarra va al sur de Bagdad, entrega esas cartas, toma otras cartas y dinero y vuelve donde Imam Hassan Askari. Imam le dice, hermano, tú vas en 15 días, cuando vuelvas a Samarra, a esa ciudad, escuchará que toda la ciudad está llorando. Imam lo dice en una predicción a su compañero, dice, cuando vuelves en 15 días, verás que toda la ciudad está llorando. Entrarás en mi casa y me vas a ver que me están dando el lavado. Entonces, el discípulo del imam, muy sabio, le pregunta, ¿quién será el sucesor? Después de ti, ¿a quién vamos a referir? ¿Quién será el siguiente imam? Entonces, Imam le dice, la persona que te pide las cartas. Entonces, Abul Adyan dice, pero ¿me puedes dar más detalles? Imam dice, la persona que rezará a mi cuerpo. En el Islam hay un ritual. Antes de enterrar a una persona hacen un rezo, se llama Salatul Mayyit. El rezo que se le pide en ese rezo, la bendición y perdón de Dios para la persona difunta, antes de sepulcrarlo. Entonces Imam dice, la persona que reza a mi cuerpo es el imam al-Qa'im, el último imam. Entonces ese compañero dice, por favor me des otras señales. Imam dice, esa persona te va a decir todo lo que llevas en el saco que tienes, en esa bolsa que tienes, toda la moneda que traes, él te lo va a decir sin verlo, te va a decir cuántos son. Entonces, él dice, entonces yo le voy a preguntar a él todo lo que llevo,
cuántas monedas de oro llevo en mi bolsa. Él debe de predecirlo, debe explicarlo. Si lo explica, es el siguiente, imam. Dice, listo, yo fui a Madain, en 15 días volví, vi todo lo que Imam Hassan Askari me lo había predicho. En la casa de Imam todo el mundo estaba llorando, los shias estaban haciendo el lavado, todo. Y vi al hermano de Imam Hassan Askari, al Ja'far Kazzab, el mentiroso, que mucha gente está viniendo, le dan condolencia a él como sucesor del imam. Entonces él dice, me quedé como sorprendido, como un tipo corrupto puede ser sucesor del imam. Y entonces yo fui, le di la condolencia y me quedé en silencio a ver si veo las señales que imam me lo había dicho. Muy bien. ¿Cuáles eran las señales? La persona que reza al cuerpo del imam va a pedir las cartas y te va a decir lo que llevas en tu bolsa. Bueno, y él dice, yo conocí a Ja'far, era un mentiroso, bebedor, alcohólico, de apuestas, tocaba tambores. Bueno, yo ahí esperando un poco sorprendido, Dios, ¿qué va a pasar? La gente dijeron, ven aquí Ja'far a rezar a tu hermano fallecido. Y el Ja'far corrupto le viene a empezar a hacer el rezo. La gente está detrás de él, los ministros, la gente importante, todo el mundo ahí está poniendo filas y él está delante. Cuando levanta las dos manos para decir Allah, pasa algo. Un hijo pequeño de 5 años se le acerca, le agarra la ropa, dice, tío mío, vete, que tú no mereces rezar a mi padre. Y eso me merece a mí, que yo soy imam. Es el imam Mahdi. Entonces, imam Mahdi va a rezar hasta que va a enterrar a su padre. Entonces, imam dice, tú, dame las cartas. Cuando entra en la casa, entonces algunos compañeros dicen quién era él y otros dicen era el hijo del imam, el último imam. Y Ja'far, ese mentiroso, se queda boca abierta porque nunca antes ha visto a Imam Mahdi. ¿Cómo puede ser? Porque él esperaba ser el siguiente imam, pero ¿cómo el mentiroso quería ser imam? Entonces, de ahí imam manda, dice, en tu bolsa tienes tanto y tanto y tanto. Toda la predicción va a ser realizada. Entonces ellos entregan la carta y el dinero al imam, pero dice, de repente los políticos, que ya todo el mundo está acechando al imam Hassan Askari para detener al imam Mahdi, pero no pueden creer que es ese hijo pequeño, ese de 5 años. Ya que viene a detenerlo, se va. Lo buscan y no lo van a encontrar. Algunos, para decir a la gente que Imam Hassan Askari alayhi salam no tuvo hijos, van a llevar en bajo control a la esposa de Imam Hassan Askari alayhi salam, a Narges, esa princesa bizantina. 1 año ya ella vive bajo la vigilancia para ver si está embarazada o no. Cuando ya van a ver que ella no va a dar a luz, ni está embarazada, la van a dejar libre. Pero una de las cosas interesantes es cómo se va a dirigir los asuntos después del Imam Hassan Askari alayhi salam. Hay un compañero de Imam Hassan Askari alayhi salam, se llama Osman ibn Said. Él anteriormente fue representante de Imam Hadi, padre de Imam Hassan Askari. En el tiempo de Imam Hassan Askari alayhi salam trabaja para Imam Hassan Askari alayhi salam. Después de Imam Hassan Askari alayhi salam va a ser representante del Imam Mahdi. ¿Dónde está? Está en Irak. Él trabaja de una forma muy inteligente en contra de espionaje de los enemigos. ¿Cómo así? Él tiene una tienda
es Zayyat, vende aceite. Dentro de baldes, de, ¿cómo se llama? Recipientes de aceite, van a poner paquetes, ¿sí? Y dentro de eso ponen las cartas. Podemos decir, en un balde grande, imagínense, ¿sí? Entonces ahí dentro van a poner en un paquete cerrado dentro de aceite. A las cartas así le van a esconder y lo van a trasladar por todo el lado del mundo islámico. Porque Imam Hassan Askari alayhi salam tiene la red desde el Egipto hasta el norte de Afganistán, hasta India, todo lado Imam tiene sus representantes. Y esa red, ¿qué hacen? Apoyan, financian a Ahlul Bayt alayhimus salam y obedecen a Ahlul Bayt alayhimus salam. Mira, hermano, hay que explicar una cosa. No todo el mundo que va a ser representante del imam va a ser infalible. No. Por ejemplo, en una provincia Fars, hay un tipo que en un tiempo es representante del imam, pero traiciona. Entonces el imam hace una carta, lo va a quitar del poder. Dice, ya no eres más mi representante. Él empieza a atacar al imam y poner en evidencia todos los secretos del imam y haciendo todo lo malo. Así que el imam le va a sentenciar. Lo va a sentenciar. Y uno de los compañeros fieles va a acabar con esto. Quiere decir, la vida política del imam, la verdad es una vida política. Pero a la vez, el imam es un místico. Quiere decir, tenemos ambas cosas. Es una vida política, tiene la parte de financiación, la parte militar, la parte política, la parte de, puedo decir, contraespionaje, la red secreta de información, todo lo tiene Imam Hassan Askari alayhi salam. ¿Sí? La parte de los sabios, que es todo un gobierno Imam tiene. Y en otro lado, Imam tiene la vida muy mística de un sabio creyente. Yo creo que es un ejemplo para todos los que son seguidores de Imam Hassan Askari alayhi salam. Y le voy a contar otra anécdota interesante sobre Imam Hassan Askari alayhi salam. Dawud ibn Aswad es un servidor que trabaja en la casa de Imam Hassan Askari alayhi salam. Es encargado de tirar leñas para fuego. Entonces, ¿y qué hace? Va a calentar agua para el baño, para podemos decir, hacer ducha. Entonces, un día, Imam le llama, dice, Dawud, ven aquí. Dawud viene, Imam le entrega podemos decir, como un pedazo de, ¿cómo se llama? Leña, pero un poco grueso. Una leña un poco grueso así, grande. Dice, llévalo a la casa de Osman ibn Sa'id, mi representante. Él dice, bueno, esa madera lo llevo a la casa de Osman ibn Sa'id, listo. Yo lo tomé, una madera, como un palo. En el camino, me enfrenté a una persona que llevaba agua. Yo con mi caballo, con mi burro, el otro también. Y ya era el camino muy estrecho y la persona no me dejaba el paso. Yo levanté esa madera que Imam me dio, ese palo, golpeé al burro de otro. Se rompió. Cuando se rompió ese palo, yo me dije, ay, ¿cómo? Es tan, puedo decir, tan suave, ¿cómo se rompe tan rápido? Ahí vi, dentro estaba una carta. Dentro de ese palo estaba la carta. Imagínense, no hacía cartas tan secretos para llevarlo a sus compañeros. Entonces dice, yo cuando vi la carta lo escondí y rápido fui a la casa de Osman ibn Sa'id, lo entregué la carta, volví a la casa de Imam. Imam me dijo, por favor, sea la última vez que has jugado con lo que te voy a entregar. Y esto te está poniendo en riesgo tu vida. Quiere decir, una vida, la verdad, de contraespionaje muy fuerte. Y para nosotros nos da muchas lecciones. Vamos a terminar la charla de hoy
hablando de algunas palabras de Imam Hassan Askari alayhi salam. Son palabras muy sabias. Primera palabra de Imam Hassan Askari alayhi salam. Imam Hassan Askari alayhi salam dice: el verdadero creyente es quien reza 51 ciclos de rezo cada día. Nosotros hacemos 5 rezos. En total son 17 siglos. Los rezos obligatorios, fara'id. Pero Imam dice: el carácter del creyente es quien reza 51 ciclos de rezo. 17 son fara'id. Entonces, ¿el resto cuáles son? Falta 34 siglos de rezo. Son nawafel, los rezos recomendables. Un buen creyente no olvida hacer nawafel. Solo abandona nawafel cuando no tiene tiempo. Quiere decir, en caso de emergencia lo va a abandonar. Un buen creyente dedica ese 51 minutos para Dios. 51 siglos de rezo para Dios. No solamente hace los rezos obligatorios, sino hace también al nawafel, los rezos recomendables. Eso es el primer carácter del creyente. 51 siglos de rezo. ¿Qué más? Tiene el anillo, ¿sí?, de Akata en la mano derecha, que ahora no lo llevo porque lo puse en otra capa mía, en otra vestida mía. Y está un poco apurado y no lo puse. Pero ahí lo va a poner en la mano derecha. En otros videos míos vas a ver que yo lo tengo. Va a prosternar sobre la tierra, va a poner piedra para rezar o va a rezar sobre el suelo. No reza sobre alfombra, no reza porque eso es inválido. Y cuando reza, recita Bismillahirrahmanirrahim con voz alta. Alzará la voz en el Bismillah. En la vida, cuando quieres comer, dice Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. En árabe, esa palabra es importante, hermano. Hay cosa en la letra que nosotros no lo sabemos. Entonces, hay que recitarlo en árabe. A veces alguna hermana dice en el nombre de Dios. No, eso no es suficiente. Está bien, pero lo que nos han enseñado es recitarlo en lo que es, en las letras, palabras que Dios entregó al profeta sallallahu alaihi wa sallam. Y el último carácter del creyente es Ziyaratu Arba'in. Es una salutación del Imam Hussein alayhi salam del día Arba'in, que el creyente lo recita en el día Arba'in y también en otros días. Así va a hacer la salutación al Imam Hussein alayhi salam. Vamos a la siguiente palabra de Imam Hassan Askari alayhi salam. Imam Hassan Askari alayhi salam dice: Hubbul abrar lil abrar, fadilatun lil abrar. Si los creyentes aman a otros creyentes, es una virtud para ambos ser amado por los creyentes y amar a los creyentes. Bughdul fujjar lil abrar, zailun lil abrar. El odio de los corruptos hacia los creyentes. Eso es un carácter, podemos decir, es una belleza para los creyentes. Esto que tú digas, ay, fulano me odia, pero ese fulano es un corrupto. Alhamdulillah, gracias a Dios que me odia. Si ese corrupto pervertido me amaba, yo debería de dudar en mi camino. ¿Qué me pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho que le ha gustado a ese enemigo de Dios? Entonces Imam dice, Bughdul fujjar, el odio, lo que detestan a los creyentes, eso es el adorno para los creyentes. Gracias a Dios los enemigos de Dios me odian. Wa bughdul abrar lil fujjar, khizyun lil fujjar. Esto que los creyentes rechazan a los pervertidos, se alejan de los corruptos, ¿sí? Eso es una marca de la maldad para los corruptos. Qué lástima para los corruptos que los creyentes no los aman. Y otra palabra de Imam Hassan Askari alayhi salam dice: Ju'ilatil khaba'ithu fi baytin. Toda la maldad se ha acumulado en una casa. Wa ju'ila miftahuhu al-kadhib. Y su llave es la mentira.
Toda la maldad es en una habitación, tiene una llave. Agarrando la llave, entrarás en la casa de la maldad. ¿Cuál es la llave? La mentira. Así que, hermano, cuidado, mucho cuidado con la mentira. Y la última palabra de Imam Hassan Askari que hoy se les vamos a recitar es Imam Hassan Askari alayhi salam. Cuando le preguntaron por qué Dios nos ordena ayunar en el mes de Ramadán, Imam Hassan Askari alayhi salam dice: Faradallahu ta'ala as-sawm, Dios ha obligado el ayuno, liyajid al-ghani mas al-ju', para que el rico siente el hambre, el dolor del hambre, para que entiende lo que pasa a los pobres. Un rico siempre, bien podemos decir que tiene de todo, entonces siempre está ya con una panza llena, no le molesta, no le duele, no le pica lo que pasa a los pobres. Pero cuando ayuna, pasará por hambre, por lo cual el pobre siempre lo está pasando. Entonces le va a preocupar lo que pasa a los pobres. Quiere decir, hoy en día, si nosotros queremos ayudar a los pobres, debemos enseñar a los ricos que ayunen, lo que el Islam ha enseñado. Eso va a ser una gran solución en la lucha en contra de la pobreza. Lamentablemente, el capitalismo ha venido a luchar en contra de los pobres, no en luchar en contra de la pobreza. El Islam lucha en contra de la pobreza, apoya al pobre, apoya a la riqueza, pero lucha en contra de quienes han acumulado dinero ilícito. Eso es la diferencia del Islam con el capitalismo. Bueno, terminamos la charla de hoy con un salavat. Pedir la bendición al Imam Hassan Askari, que el mismísimo Imam Hassan Askari lo enseñó a un compañero suyo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. وعجل فرجهم. Parece que nuestros canarios también nos están acompañando en hecho. Allahumma salli ala al-Hasan ibn Ali. Dios bendiga a Imam Hassan Askari, hijo de Ali ibn Muhammad. Al-Birr al-Taqi, el bondadoso, el piadoso, al-Sadiq al-Wafi, el Imam veraz, el Imam fidedigno, النور المضيء, Imam que fue una luz que iluminaba al mundo, Khawzan ilmek, el depósito de la sabiduría de Dios, والمذكر بتوحيدك, quien predicaba a la gente que creyera en la unicidad de Dios, وولي أمرك, la autoridad de parte de Dios, وخلف أئمة الدين, la persona que fue sucesor de otros imames. Khalaf a'immat ad-din significa el imam, el sucesor que había recibido la herencia de los imames. Al-Hudat ar-Rashidin,
los imames que eran guías y ellos mismos fueron guiados en el camino de Dios. والحجة على أهل الدنيا, la autoridad de parte de Dios fue Imam Hassan Askari. فصل عليه يا رب أفضل ما صليت. Dios entonces bendiga a él la mejor bendición tuya على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. Hoy, en el día de martirio de Imam Hassan Askari, ese hombre tan noble, tan virtuoso, se dice que nunca permitieron que Imam Hassan Askari vaya a la Meca haciendo hajj. Es el único imam tan oprimido que en toda su vida estaba en la cárcel. Para decir es fácil, pero de hecho es tan difícil pasar toda la vida bajo la vigilancia, en la mano de los opresores, cada día amenazado por la muerte. Al final lo envenenaron. Ya sabes, Imam Mahdi. Tan difícil. Imam Mahdi solo tenía 5 años cuando perdió a su papá, tan joven, de 28 años. En el último momento, Imam Hassan Askari despide a su hijo Imam Mahdi. Imam Mahdi, un niño de 5 años, despide a su padre, Imam Hassan Askari. Ya Allah, oh Imam Mahdi, tan difícil es despedir a tu padre, ya sabes zaman acerek Allah. Pero ya Imam Mahdi, hubo otra despedida de una huérfana de su padre Hussein en Karbala. Ya Imam Mahdi, los enemigos dijeron que tu padre murió con la muerte normal, natural, porque en el cuerpo bendito del imam no hubo heridas. En apariencia el cuerpo estaba sano y salvo. Pero en Karbala, cuando Zainab fue a buscar el cuerpo de Hussein, no pudo reconocer el cuerpo de Hussein, ya que Hussein no tiene cabeza. Le han cortado la cabeza a Hussein. Las hijas de Hussein buscan el cuerpo de papá para despedirlo. Pero ¿cómo encontrar
¿Cómo encontrará un cuerpo aplastado por los caballos? Un cuerpo descuartizado. Todos sigan. Yo sé. Yo sé. Yo sé. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بدم المقتول بكربلاء يا الله 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 Dios, apresura la llegada del Imam Mahdi. Dios, cuéntanos entre los mejores, más fieles compañeros del Imam Mahdi. Dios, protege y de larga vida a nuestro querido Ahmad Ayatollah Sayyid Ali al-Khamenei. Dios, protege y de mucha victoria a nuestro queridísimo Sayyid Hassan Nasrullah en Líbano. Dios te cura a todos los enfermos. Dios solucione los problemas familiares, los problemas económicos, el desempleo, todos los problemas de los creyentes en el mundo, inshallah. Dios ayude a los hermanos solteros que se casen, inshallah. Dios llene nuestros corazones del amor de Ahlul Bayt. Dios haga que nuestras generaciones, nuestros hijos sean gente guiada en el camino tuyo, sean gente que rezan, sean gente que sean puras en el camino tuyo, que todos sean difusores del Islam, inshallah. Que Dios le bendiga a todos ustedes, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. یله دلاورم امیر لش از خون جوانان حرم لاله خدا لاله خدا لاله دمیده بابا به حرم آمده با ناله خدا ناله ولی قد خمید بابا به حرم ولی قد خمید گوید یارم نه یارم کس و کارم نیامد علم دارم نیامد خدایا چه کنم حالا که من گرفتارم نیامد خدایا چه
کنم حالا که من گرفتارم نیامد مشیت صد پار شده قلبم آوار شده رفتی و برادر تو بیچاره شده مشیت صد پاره شده صد پاره شده قلبم رفتی و رفتی و برادر بیچاره گل وفای من شنو گل وفای من گل وفای من زمین آسمان ببین می لرزد به ناله های من شدم غریب و قاتلت می خندد به گریه های من زمین آسمان ببین می لرزد زنانه های من شدم غریب و قاتلت می خندد به گریه های من رفتی و برادر تو بیچاره شده جانم بی جان منی اما گریان منی از بس نگران منو طفلا یله دلاورم امیر لش میان ناله های تو می آید صدای مادرم صدای با مصیبت های زینب می آید از حرم رفتی و برادر تو بیچاره شده حسین